Muy bien, comenzamos con el taller de vendajes funcionales del Departamento de Arqueros y Arqueras de la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Qué es un vendaje funcional? Es limitar, contener o inhibir un movimiento que nos produce dolor, dejando el resto de los movimientos libres. ¿Qué vamos a tener en cuenta básicamente? ¿A quién vamos a vendar? ¿Qué es lo que queremos lograr con ese vendaje? ¿Y qué materiales podemos utilizar? En esta charla, particularmente, vamos a ver algunos de los vendajes preventivos que puede realizar el arquero en la mano. Hay tres técnicas principales: una técnica de contención, una técnica de inmovilización y una técnica mixta. La técnica de contención es la técnica que por medio del vendaje limita el movimiento que nos produce dolor. Es decir, vamos a tener algo de funcionalidad, vamos a tener algo de movimiento, pero va a estar limitado. Es una técnica blanda ya que se utilizan materiales blandos. Tenemos vendas adhesivas y vendas cohesivas. Dentro de las vendas adhesivas vamos a tener las vendas que se llaman Prolastic o Tensoplast, que es una venda que tiene adhesivo en una de sus dos caras y se va a pegar sobre cualquier tipo de superficie. En la foto de la derecha tenemos las vendas Coban, que son vendas que vienen en distintas medidas, de 10 centímetros, 7, 5 y 2 centímetros y medio de ancho, y tiene la particularidad que se adhiere sobre sí misma. En la técnica de inmovilización es la técnica que por medio del vendaje anula el movimiento que produce el dolor. Se utilizan vendas más rígidas, es una técnica dura. Se coloca antes de la práctica deportiva y se retira al finalizar. El material ideal para esta técnica es el estrapal, también lo vamos a conocer como tape. Son rollos de cinta que también vienen en distintos tamaños. Tamaños de 5 centímetros, 4 centímetros, 2 centímetros y medio y de 1 centímetro. Todo va a depender de la zona que querramos vendar. Tenemos la tercera técnica, que es la mixta, que es la técnica donde vamos a combinar las dos técnicas anteriores. Vamos a combinar el material, ¿sí? Podemos comenzar con una técnica blanda y reforzar, ¿sí? Con un poco de material más rígido o material más duro. Entonces ahí vamos a estar superponiendo las dos técnicas. Antes de un vendaje adhesivo, debemos colocar un pre-tape o tensoband, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de lastimadura en la piel debido al pegamento del material. Ese rollito de tensoband que ven ahí es un rollito de fibra muy delgado, muy fino. La única función que tiene es la de preservar y evitar cualquier tipo de lesión en la piel al retirar el vendaje con estrapal. ¿Cuáles son los signos de alerta que tenemos que tener en cuenta? El aumento de dolor, la sensación de hormigueo, inflamación a nivel distal y cambio de coloración. Lo ideal es que el kinesiólogo le enseñe al arquero cómo tiene que vendarse. ¿Por qué? Porque el kinesiólogo o el médico pueden vendar al arquero, pueden hacer un vendaje preventivo y le pueden dar demasiada presión. O por lo contrario, pueden dejar el vendaje un poco flojo. Entonces, cuando el kinesiólogo le enseña al arquero y el arquero se venda el mismo, a medida que se va vendando, va a ir probando el vendaje, va a ir viendo la tensión o la presión que le está dando el vendaje, y con esto nos vamos a asegurar, ¿sí?, de no despertar ningún tipo de estos signos de alerta. Es muy importante eso. No importa repetir el vendaje las veces que haga falta hasta conseguir la correcta tensión, sujeción y comodidad para el paciente, ¿sí? Son varias cosas que tenemos que tener en cuenta, porque el arquero tiene que estar bien vendado, tiene que tener una correcta tensión o presión en el vendaje y tiene que estar cómodo. Es muy importante. ¿Qué es lo que vamos a cuidar? ¿Qué es lo que vamos a preservar con un vendaje?
Bien. En el talón de la mano tenemos 8 huesos carpianos, donde el escafoides, estadísticamente, es el hueso que más se lesiona. Generalmente, cuando cae el arquero e impacta con el talón de la mano en el piso, es donde se produce la fractura. Tenemos 5 huesos metacarpianos en el centro de la palma de la mano y vamos a tener 5 falanges proximales, 5 falanges distales y 4 falanges medias, ya que el pulgar solamente tiene falange distal y proximal. Las articulaciones que generalmente se puede llegar a lesionar un arquero producto de un pelotazo, un impacto fuerte en la mano, son las articulaciones metacarpofalángicas, ¿sí? Son los nudillos que tenemos ahí en la mano, que están unidas entre sí por un ligamento que se llama transverso, ¿sí? Todas estas articulaciones que vemos ahí, interfalángicas, son las articulaciones propias de los dedos, que están recubiertas por cápsulas, y esas cápsulas están aseguradas por ligamentos laterales. Bueno, todo esto es lo que vamos a tener que preservar y que cuidar con un vendaje. La muñeca tiene 4 movimientos en el plano sagital y en el plano frontal. Vamos a tener un movimiento de flexión que va a ir generalmente en un rango de los 0 a los 90, 80 o 90 grados. Tenemos una extensión de unos 70 grados aproximadamente. Tenemos una desviación cubital de 30 grados y tenemos una desviación radial de 20 grados. Las lesiones más frecuentes se van a dar en los dedos, es decir, en las falanges. Podemos tener esguinces, fracturas o luxaciones. A eso le siguen los esguinces metacarpofalángicos, la fractura de los metacarpianos, fractura de los huesos del carpo y fracturas de muñeca. Bien, en los vendajes que vamos a ver vendajes funcionales y vamos a ver vendajes que vamos a hacer ante una urgencia. Como vimos hasta ahora, el vendaje funcional es el vendaje precompetitivo y preventivo. En cambio, el vendaje para una urgencia es el vendaje que vamos a utilizar para inmovilizar una articulación ante una lesión importante para su traslado. Una vez que tenemos todos los materiales que necesitamos para realizar un vendaje, vamos a comenzar. Ahora vamos a ver una serie de videos explicativos donde vamos a ir viendo las distintas técnicas de vendaje. Acá vemos cómo comienza a vendar la muñeca con una Tensoban o pre-tape. Esta es la venda que, si ustedes recuerdan, comenté que se utiliza para evitar cualquier tipo de lesión en la piel al retirar el vendaje duro o rígido que conocemos como estrapal. Bien, una vez que terminó con el vendaje con la Tensoban, vemos ahí que va a utilizar un estrapal, es decir, una venda dura para realizar una técnica dura, para fijar la articulación de la muñeca. Está usando un rollo de 5 centímetros, ¿sí? Fíjense que casi no le da presión, solamente apoya y pega la cinta. Es muy importante eso. Si le damos demasiada presión, van a venir ahí, van a empezar o se van a despertar y van a aparecer los signos de alerta. Podemos ver no sé, un color pálido en la mano, o podemos ver que la mano se empieza a inflamar, producto de esa presión. No hay retorno venoso, entonces se empieza a hinchar la mano. Fíjense que bueno, ahí terminó, cierra el vendaje.
y ahora lo va a probar. A ver cómo quedó, a ver cómo lo siente. Se fija las desviaciones, la flexión y la extensión. Bien. La idea de este vendaje es evitar que la muñeca haga una hiperextensión, ¿sí? Evitando así cualquier tipo de lesión ligamentaria o cualquier tipo de lesión a nivel articular. Vamos a ver el siguiente video, ¿sí? Donde también comienza a vendarse con una venda Tensoban o pre-tape, porque va a utilizar estrapal para hacer una técnica rígida, para darle contención y limitar la movilidad de la muñeca. Una vez que termine, vamos a ver cuál es la diferencia entre esta técnica y la técnica del video anterior. Ahí más o menos cubre unos 10 centímetros aproximadamente con este material y ahí comienza a vendarse con el estrapal. La diferencia es que va a usar un estrapal más angosto que en el video anterior. El video anterior, si ustedes se fijaron, quedó un poco arrugado el vendaje. Eso es porque a mi gusto tuvo que haber utilizado una medida un poco más angosta, que se va a adaptar mejor a la superficie, porque tenemos que vendar una superficie muy pequeña. Entonces esta medida, considero yo, que es oportuna para hacer un tipo de vendaje en la muñeca. Fíjense que cortó primero una tira, donde hizo un anclaje, se hizo un vendaje circular y le pegó. Ahora vamos a ver cómo ahí corta otra tira. Muy bien. Hace un anclaje un poco más distal, ¿sí? Fíjense que el primero lo hizo bien proximal, más cerca del codo, digamos. Ahora este anclaje lo hace más cerca de la mano, donde hace una técnica circular. Bien, y pega. Va a cortar una tercera tira y va a reforzar el vendaje. ¿Sí? Recuerden que fue primero un anclaje más proximal, otro más distal, y la tercera tira es bien medial. Entonces hizo exactamente lo mismo que en la técnica anterior, ¿sí? Con la diferencia en que lo hizo por partes. Hizo una tira por encima, una tira por debajo y una tira por el centro. Va a terminar de reforzar ahí arriba. Siempre, siempre tiene que pegar la cinta, un poquito de piel, para que quede bien, bien fijo y que no tenga movimiento el vendaje. Vemos ahí cómo prueba el vendaje, vemos cómo limita la extensión de la muñeca para preservarla ante un pelotazo o ante una caída. Muy bien. Vamos al próximo video, donde vamos a ver cómo vendar los dedos. Fíjense que ahí él ya tiene un rollo
un rollo de unos 10 centímetros, pero a su vez ya tiene separado, ya tiene cortado diferentes medidas, ¿sí? Para hacer el vendaje un poco más rápido. Bien, ahí vamos a ver cómo hace un anclaje a nivel proximal, ¿sí? En la falange proximal. El anclaje tiene que ser más angosto, obviamente, que la falange. Ahí vemos cómo hace un anclaje en la falange media, ¿sí? Retira el excedente de material. Y ahí vemos que ya con esto, ante un pelotazo, ya estamos preservando la articulación interfalángica. Cualquier tipo de fractura por abulsión, luxación, ¿sí? Fíjense ahí. Limita la flexión. Y es un vendaje relativamente cómodo, práctico y rápido. Pero este vendaje lo podemos reforzar en caso que haga falta. Para reforzar el vendaje vamos a cortar tiras más pequeñas, más finitas, que son las tiras activas, que van a ir de un lado y del otro de la articulación. Fíjense cómo va desde el anclaje proximal, desde la parte dorsal de la mano, va hacia adelante, hacia la palma de la mano, cruzando como haciendo una diagonal, ¿sí? Que pasa por encima del ligamento lateral de la articulación interfalángica. Y lo mismo va a ser, pero desde el anclaje en la falange media, desde dorsal, de la parte o de la cara dorsal de la mano a la palma de la mano. Y va a quedar dibujada una X por encima del ligamento lateral. Ahora vamos a ver cómo va a ser un anclaje, ¿sí? Por encima de esa X para asegurarla. ¿eh? Esta X lo que va a hacer es evitar o reforzar, ¿sí? El vendaje anterior para evitar hacer una extensión o una hiperextensión de la articulación interfalángica. Fíjense cómo le sigue dando lugar a la articulación en el plano sagital, es decir, dejamos liberada la articulación para que haga un movimiento de flexión y extensión para que la mano siga teniendo ese agarre que tiene que tener justamente para agarrar la pelota, pero inhibimos cualquier tipo de movimiento que puede llegar a tener en el plano frontal, ¿sí? Obviamente producto de un golpe o de un pelotazo. Vamos a ver otra técnica que es para acelerar un poquito los tiempos. Igualmente cada uno, a medida que se va vendando, va haciendo su propia técnica. Ahí vemos como con una sola tira, ¿sí? Parte de la falange proximal, de la cara dorsal, va hacia la falange media, donde hace un vendaje circular, y vuelve en diagonal hacia el lugar donde partió. La falange proximal en la parte dorsal. Bien, con el excedente de material va a ser un anclaje donde va a fijar, ¿sí? Bien, la tira activa que puso anteriormente. Fíjense ahí como también protege al dedo en plano sagital, evita que haga una flexión, una hiperflexión, y eso puede tener como consecuencia una fractura
por abulsión. Ahora vamos a ver, ahí están todos los dedos vendados, ¿sí? Con los diferentes tipos de vendaje. Vemos cuál es la idea de proteger a los dedos en ese plano sagital, en ese movimiento de flexión y extensión. Y ahora vamos a ver un vendaje propio del pulgar. Fíjense que solamente con una tira de estrapal hace un vendaje circular en la falange proximal y con eso solamente, con eso ya estaríamos. Eso es en caso, esto es un vendaje preventivo, obviamente. Si estamos hablando de un arquero que tuvo una luxación de pulgar, donde tal vez rompió la cápsula, donde rompió ligamentos y demás, vamos a necesitar poner mayor cantidad de material. Cuanto más cantidad pongamos, más rígido y más duro va a ser el vendaje, obviamente. Vamos a ver otra posibilidad de vendaje de pulgar. Fíjense que antes hizo un vendaje más preventivo, evitando que la falange distal del pulgar haga una flexión brusca que nos pueda llegar a producir o a generar una lesión. Fíjense cómo acá parte desde la región tenar de la mano, desde la palma de la mano, cruza hacia la parte dorsal, donde hace un vendaje circular, como una especie de anclaje, y sobre ese anclaje vuelve a pegar la cinta. Ahora que ya tenemos estos anclajes en la palma y en el dorso de la mano, fíjense, va a llevar el dedo a una aducción, ¿sí? Es decir, de evitar una extensión, de evitar que el dedo pulgar vaya hacia atrás. Fíjense ahí cómo hace un cierre en 8 para darle estabilidad, para darle más seguridad y para evitar esa hiperextensión que podemos tener producto de un pelotazo, producto de una caída o simplemente por un traumatismo con un rival. En caso de una urgencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bien, algo muy importante. No debemos intentar volver a alinear el hueso. Muchas veces las fracturas rompen la piel, ¿sí? Y son expuestas. Entonces tampoco debemos tratar de meter hacia adentro la parte del hueso que traspasó la piel y que se expuso, ¿sí? Lo que debemos hacer es inmovilizar la zona. Podemos realizar un entablillado, que es colocar una férula por encima y por debajo de la zona de la fractura y trasladarlo, en caso de que no haya ningún profesional o ningún médico en el lugar, trasladarlo para que un médico lo pueda revisar y pueda evaluar el grado de la lesión. ¿Cómo entablillar una lesión? Muy sencillo, como dije antes, con una férula que se puede improvisar en caso de no tener nada, con un palito de helado, con una porción de madera, con algo rígido, que tenga aproximadamente las medidas parecidas a la de un dedo, colocar una por arriba y una por debajo y asegurarlo, ¿sí? Hacer un vendaje para fijar esas dos férulas, que no se desplacen, que no se muevan y que inmovilicen la zona lesionada. ¿Qué necesitamos para hacer algún tipo de vendaje
casero, por decirlo de alguna manera, en caso de no tener ningún material cerca, podemos utilizar lo que sea, cinta aislante, cinta scotch, cinta de papel, cualquier material que se adhiera nos va a servir. Lo primero que podemos hacer, si tenemos una lesión, hacer una sindactilia, es decir, juntar dos dedos, ¿sí? El dedo lesionado más el dedo próximo, que esté de un lado o del otro, y unirlos, usar ese dedo sano como tutor para mantener la extensión y mantener inmóvil el dedo lesionado. Ahí vamos a ver muy sencillamente, juntamos el dedo sano con el lesionado, hacemos un anclaje para fijarlo en la falange proximal y en la falange media. Muy sencillo. Ya con eso, esa es una forma de inmovilizar el dedo. Bien, ahí podemos ver los diferentes tipos de materiales que podemos llegar a utilizar para inmovilizar un dedo o una articulación lesionada. Vamos a tomar el dedo, vamos a suponer en este video que el dedo lesionado es el anular. Entonces ahí vamos a proceder a realizar un entablillado. Fíjense cómo coloca por debajo, ¿sí?, la férula, que tiene que inmovilizar la articulación más cercana distalmente y la articulación más cercana proximalmente. Esto es para asegurarnos, ¿sí?, que quede bien inmóvil. Y fíjense ahí que no hace un cierre circular, ¿sí?, sino que cierra medio como en diagonal. Esto es para no realizar una especie como de torniquete. Ustedes piensen que ese dedo está fracturado o está lesionado, donde va a haber una inflamación muy importante. Entonces, si nosotros al entablillar ajustamos mucho o hacemos un vendaje circular, vamos a estar exacerbando un poco toda esa inflamación. Una vez que tenemos el dedo inmóvil, correctamente vendado, podemos, para seguir agregándole un poco más de seguridad o para seguir inmovilizándolo de una forma más correcta, si tenemos cualquier tipo de venda, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un anclaje con la venda en el tercio distal del antebrazo y vamos a ir vendando de proximal a distal en forma de 8, exactamente por el mismo motivo, ¿sí?, que no hacemos un vendaje circular en el dedo, para evitar y para permitir que haya un mejor retorno venoso y que no genere mucha presión en el vendaje debido a la inflamación que va a haber en el dedo y en la mano. Ahora vamos a ver una inmovilización con una férula de Zimmer, que es la férula que vemos ahí, de un material metálico, es de aluminio, con un material esponjoso, ¿sí?, para acolchonar y para impedir cualquier tipo de lesión en la piel. Esta férula de Zimmer la vamos a utilizar en caso de tener alguna lesión, producto por la cual necesitamos tener inmovilizado un dedo o una articulación.
por un tiempo prolongado. Tenemos que tener en cuenta que justamente como esta férula la vamos a tener que usar por un periodo, depende de la lesión, pero más o menos 4, 6 semanas, en caso de una fractura. Le tenemos que dar forma, una forma anatómica, como la que se ve ahí. Se debe inmovilizar con una flexión de aproximadamente unos 80 grados de la articulación metacarpofalángica. Esto es para evitar una retracción de todo el aparato extensor de la mano y con una extensión, una leve extensión de la muñeca para mantener la funcionalidad de la mano a pesar de la inmovilización del dedo. Fíjense ahí cómo recortó el material excedente, le dio forma y esa es la posición correcta para una inmovilización prolongada durante algunas semanas de alguna de las articulaciones de los dedos de la mano. Lo que también se puede hacer para seguir asegurándonos de que el material, ya que es un material metálico, pueda llegar a generar algún tipo de lastimadura o lesión en la piel, podemos cubrir los extremos con cinta y además, en caso de tener alguna venda de gasa, podemos vendar, como lo está haciendo en el video, la férula inmovilizadora para que sea más cómoda todavía en el día a día durante el tiempo que tengamos que usar la inmovilización. Bien, ahí termina, recorta y listo. Recuerden que este inmovilizador es para utilizar durante un periodo donde necesitamos inmovilizar una articulación lesionada y paralelamente a esto vamos a ir haciendo la kinesiología, donde vamos a ir buscando recuperar la movilidad articular de la zona lesionada, donde con el tiempo vamos a ir trabajando también la fuerza, las pinzas que tiene la mano, para ir devolviéndole la funcionalidad. Cabe destacar la importancia de un correcto vendaje, ya que está demostrado estadísticamente que baja las probabilidades de lesiones que puedan llegar a marginar de la práctica deportiva al arquero. Muchas gracias.